Muchos de ustedes sienten un vacío profundo al no tener a nadie a su lado, como si su existencia pasara desapercibida en un mundo lleno de rostros, pero carente de conexiones reales. Piensan que sin alguien que los acompañe, su vida carece de valor. Pero permítanme decirles, la soledad no es la ausencia de personas, sino la oportunidad de reencontrarse consigo mismos. Yo, Viktor Frankl, les aseguro que el sentido no depende de estar rodeado, sino de estar presente, incluso en la quietud del silencio. Porque aún en la soledad más cruda, pueden elegir cómo vivir, cómo amar, cómo dar. Y mientras exista una razón para levantarse cada día, aunque sea solo una, ese vacío puede transformarse en propósito. Allí empieza la verdadera libertad interior. La mayoría de las personas viven huyendo del silencio, como si el ruido del mundo pudiera acallar el eco de su propio vacío. Nos refugiamos en pantallas, en rutinas, en relaciones a medias, buscando distraernos de esa voz interior que nos pregunta, ¿para qué estoy aquí? Pero ignorar esa pregunta no la hace desaparecer. Al contrario, la vuelve más insistente. La logoterapia nos enseña que no estamos aquí simplemente para buscar placer o evitar el dolor. Estamos aquí para encontrar sentido. Y el sentido no siempre se presenta con fanfarrias ni bajo reflectores. A veces se revela cuando todo lo demás se apaga, cuando perdemos lo que creíamos indispensable, cuando el ruido cesa y solo quedamos nosotros frente a nosotros mismos. Ese momento puede parecer devastador. La soledad, la pérdida, el vacío, se sienten como un abismo. Pero ese abismo, si lo miramos con ojos sinceros, puede convertirse en un espejo. Y en ese espejo podemos ver quiénes somos realmente, sin máscaras, sin expectativas ajenas. Ahí empieza el trabajo más difícil, pero también el más necesario, el reencuentro con uno mismo. Frankl decía que la vida nunca deja de tener sentido, ni siquiera en el sufrimiento. Lo que cambia es nuestra disposición a descubrirlo. Si hoy sientes que tu vida carece de rumbo, no es porque no haya uno, es porque quizás aún no has afinado el oído del alma para escuchar esa voz que te susurra desde adentro. Porque en lo más profundo del silencio, la existencia grita. Es allí donde nace la libertad interior. En reconocer que no siempre puedes cambiar lo que te ocurre, pero sí puedes elegir cómo responder. Esa elección es tu dignidad, esa decisión es tu poder. Y es esa libertad interna la que ningún dolor puede arrebatarte, porque proviene de tu humanidad más pura. ¿Y sabes qué? En ese silencio incómodo, en ese espacio donde crees que no hay nada, puede surgir la chispa que lo cambia todo, una palabra, una idea, una decisión, porque cuando te atreves a mirar de frente el vacío, dejas de temerle. Y cuando dejas de temerle, el vacío ya no es un enemigo, sino un terreno fértil donde sembrar sentido. Muchas veces creemos que el sufrimiento es una señal de fracaso, una prueba de que algo está mal en nosotros o en nuestra vida. Pero la logoterapia nos invita a replantear esa mirada. Viktor Frankl, quien sobrevivió a los campos de concentración, nos dejó una verdad poderosa. El sufrimiento, por insoportable que sea, puede tener un sentido. No porque el dolor sea bueno, sino porque nuestra actitud ante él puede transformarlo en algo profundamente humano. Frankl observó que incluso en las condiciones más inhumanas, había personas que mantenían su dignidad, que ayudaban a otros, que compartían un pedazo de pan. ¿Qué tenían esas personas? Una razón, un para qué, una misión, por pequeña que fuera. Eso les daba fuerzas, porque cuando sabes por qué te levantas, puedes soportar casi cualquier cómo. ¿Y tú? ¿Te has preguntado qué sentido podría tener lo que estás viviendo? No para justificar el dolor, sino para encontrarle dirección. Tal vez esa pérdida te obligó a redescubrir tu fortaleza. Tal vez esa traición te hizo darte cuenta de cuánto te habías descuidado. Tal vez esa enfermedad te enseñó a vivir con más intensidad. No es que todo tenga sentido en el momento que ocurre, pero podemos elegir otorgarle uno con el tiempo. Esto no es una idea cómoda. Requiere valentía. Requiere mirarte sin excusas y hacerte preguntas que duelen. ¿Qué me está pidiendo la vida en este momento? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿A quién puedo ayudar con lo que he vivido? Y cuando te haces estas preguntas, comienzas a caminar hacia algo más grande que tú mismo, hacia algo que da sentido, aunque todavía duela. La logoterapia no niega el sufrimiento, lo mira de frente y lo transforma en posibilidad, porque cada experiencia, incluso la más amarga,
es una oportunidad de respuesta. Y en esa respuesta, tú te defines. No por lo que has perdido, sino por lo que decides hacer con ello. No estás roto, estás en proceso, no estás perdido, estás buscando. Y mientras busques, mientras no te resignes, ya estás encontrando. Porque el sentido no se impone desde afuera, se construye desde dentro, paso a paso, dolor tras dolor, día tras día. Y ahí, en medio de esa construcción silenciosa, sin aplausos, sin testigos, empieza a emerger algo inquebrantable. Tu propósito. Vivimos en una era de opciones infinitas y, sin embargo, el alma parece más hambrienta que nunca. Tenemos acceso a entretenimiento las 24 horas, comunicación instantánea, información ilimitada, pero también ansiedad, insomnio, apatía. Nos prometieron que al eliminar el sufrimiento y maximizar el placer, seríamos felices. Pero olvidaron decirnos que sin propósito, incluso el placer más intenso se vuelve hueco. Frankl llamó a esto el vacío existencial. No es una enfermedad mental en sí misma, pero sí es el caldo de cultivo para muchas de ellas. Es esa sensación de que, aunque aparentemente todo está bien, algo profundo falta. Es despertarte sin saber por qué levantarte. Es tener relaciones sin sentirte realmente amado. Es sonreír hacia afuera mientras te marchitas por dentro. Y la sociedad moderna, en su afán por evitar el dolor a toda costa, ha tapado ese vacío con distracciones. ¿Te sientes solo? Compra esto. ¿Estás triste? Mírate esta serie. ¿Tienes miedo? Haz como si nada pasara. Pero el alma no se engaña. El alma sabe que no vino a este mundo a distraerse, sino a significar. ¿Y cuál es el antídoto para este vacío? No es la euforia momentánea, ni siquiera la compañía constante. Es el compromiso con algo que trascienda tu propio bienestar. Puede ser el arte, puede ser un hijo, puede ser una causa, puede ser el simple acto de hacer tu trabajo con integridad. Pero ese algo tiene que invitarte a salir de ti mismo, a servir, a crear, a amar, a resistir con sentido. Frankl lo expresó con claridad. El ser humano no se realiza a sí mismo buscando directamente su realización, sino entregándose a una causa mayor. Irónicamente, cuanto más buscas la felicidad por sí sola, más se te escapa. Pero cuando te olvidas de ti en nombre de algo que vale la pena, ella aparece como consecuencia. Por eso, si hoy sientes ese vacío, no te condenes. Es una señal de que tu alma tiene hambre de significado, y esa hambre es sagrada. Es la brújula que te está diciendo que no viniste a sobrevivir, sino a vivir con intención. El primer paso para llenar ese vacío no es mirar afuera, sino adentro. Preguntarte, ¿qué es lo que verdaderamente me hace sentir vivo? ¿Qué aporto que solo yo puedo aportar? ¿Qué historia quiero dejar cuando ya no esté aquí? La respuesta no vendrá de inmediato, pero la sola búsqueda ya empieza a dar sentido. Y así, poco a poco, ese vacío existencial se convierte en un espacio fértil. No para llenarlo con ruido, sino para sembrarlo con propósito. Hay quienes piensan que el ser humano está impulsado principalmente por el deseo de placer, como lo sostenía Freud, o por la voluntad de poder, como afirmaba Adler. Pero Viktor Frankl propuso algo distinto, y para muchos, más profundo. El ser humano está movido por una voluntad de sentido, no por lo que le gusta, ni por lo que lo hace fuerte, sino por lo que le da dirección. Esta voluntad de sentido es la fuerza interior que nos empuja incluso cuando todo lo demás parece fallar. Es lo que nos mantiene en pie cuando el placer desaparece, cuando el éxito se esfuma, cuando el cuerpo se debilita, porque mientras haya una razón, una causa, un para qué suficientemente valioso, siempre encontraremos el cómo. Y este motor interno no es un privilegio de los sabios, los artistas o los héroes. Es parte de cada ser humano. Tú ya lo tienes. Aunque lo hayas olvidado. Aunque nadie te lo haya recordado. Está ahí, latiendo, esperando que le abras la puerta y le preguntes, ¿qué quiere realmente mi vida de mí? Porque esta es una verdad que la logoterapia defiende con firmeza. No somos nosotros los que debemos preguntarle a la vida qué sentido tiene. Es la vida la que nos pregunta a nosotros, y nuestra tarea es responder, no con palabras, sino con actos, con decisiones, con la forma en que enfrentamos lo que no elegimos, con la manera en que amamos, trabajamos, luchamos, caemos y nos levantamos. El sentido no se inventa, se descubre. A veces lo encontramos en el servicio a otros, a veces en la creación de algo único.
Otras veces, en el valor que mostramos ante el sufrimiento inevitable. Hay quienes descubren su sentido en el cuidado de un hijo enfermo. Otros, en la construcción de una idea. Algunos, en la contemplación de la belleza. Todos, en algún momento, son llamados a responder. Y responder no significa tener todas las respuestas. Significa estar dispuesto. Dispuesto a buscar, a equivocarte, a aprender, a volver a intentar. Significa mirar tu historia, con todo su dolor y todas sus sombras, y decir: aquí hay algo que aún puedo ofrecer. Aquí hay una vida que aún puedo honrar. Porque incluso si te sientes apagado, incompleto o invisible, tu voluntad de sentido sigue viva, como una llama que se niega a extinguirse. Y si la alimentas con honestidad, con compromiso y con fe, aunque sea una fe pequeña, te mostrará el camino, un paso a la vez. Muchas veces caemos en la trampa de creer que el sentido de la vida debe ser algo grandioso, espectacular, digno de titulares. Pero Frankl nos enseñó algo mucho más cercano y liberador. El sentido puede encontrarse en lo más sencillo, en lo más ordinario. No necesitas cambiar el mundo. Basta con cambiar tu forma de estar en él. Piénsalo. Un gesto de ternura a tiempo. Una palabra de aliento. El cuidado que pones al preparar una comida para alguien. La forma en que eliges actuar con integridad cuando nadie te ve. Cada uno de esos actos, aparentemente pequeños, puede estar cargado de un profundo sentido. Porque es en lo cotidiano donde se forja la grandeza del alma, incluso cuando todo parece rutinario. Incluso cuando los días se repiten como un ciclo sin fin, tú puedes imprimirle significado a cada momento. No importa si nadie lo nota. Lo importante es que tú sepas que eso que haces no es banal. Si lo haces con amor, con entrega, con conciencia, se vuelve parte de tu legado invisible. Y sí, a veces nos sentimos solos en este camino. Como si fuéramos los únicos preguntándonos estas cosas, buscando algo más que simplemente sobrevivir. Por eso es tan valioso que estés aquí, escuchando estas palabras. No estás solo. Somos muchos los que caminamos con estas preguntas en el alma. Y ya que estamos aquí, caminando juntos por este sendero de sentido y profundidad, permíteme recordarte algo con cariño. Si este mensaje resuena contigo, si alguna palabra te ha tocado el corazón, considera suscribirte. No por un número más, sino porque quiero seguir hablándote así, de alma a alma. Y si puedes, comenta una frase personal, algo que te haya marcado. Tus palabras, aunque breves, pueden ser faro para otro. Aquí, cada historia importa, incluida la tuya. Volviendo a Frankl, él decía que el sentido no es algo abstracto, es concreto, está aquí, ahora, delante de ti. No se encuentra huyendo del presente, sino abrazándolo. Y cuando lo haces, cuando decides vivir con sentido incluso los días grises, estás afirmando tu libertad más profunda, la de ser humano, incluso en medio de la rutina. Porque no se trata de tener una vida espectacular. Se trata de vivir con autenticidad, de elegir con conciencia, de amar, incluso cuando duele, de actuar, incluso cuando parece inútil. Y al hacerlo, algo sagrado sucede. El día más común se convierte en el más significativo. Entre todos los caminos hacia el sentido, hay uno que Viktor Frankl consideraba supremo: el amor. No un amor superficial ni egoísta, no el que se consume como un producto o se intercambia por conveniencia, sino el amor profundo, consciente, que ve al otro como único e irrepetible. El amor que, aún en la ausencia o el sufrimiento, permanece como fuente de sentido. Frankl escribió que incluso en los campos de concentración, el recuerdo del rostro amado, aun cuando no sabía si esa persona seguía con vida, le daba fuerzas para seguir. Porque amar no es solo poseer o estar con alguien físicamente. Amar es afirmar la existencia del otro, honrar su presencia, llevarlo en el alma incluso cuando el cuerpo está solo. Y aquí viene algo que a veces olvidamos. El amor no siempre necesita ser correspondido para dar sentido. A veces, basta con amar, con sostener en el corazón el deseo profundo del bien para el otro, con haber conocido algo tan hermoso que su recuerdo basta para iluminar los momentos oscuros. Este tipo de amor no depende de lo que recibes, sino de lo que eres capaz de ofrecer. Es el amor de una madre que vela en silencio, el de un amigo que escucha sin juzgar, el de quien cuida sin que nadie se lo pida. Es un amor que no exige, sino que sostiene, que no presume, pero transforma. Y aunque parezca paradójico,
Muchas personas descubren el verdadero significado de su vida no cuando se sienten amadas, sino cuando se descubren capaces de amar, incluso en medio del dolor. Porque amar es afirmar que aún tienes algo que ofrecer, que aún puedes hacer del mundo un lugar más humano, aunque sea solo para una persona. Así que si hoy te sientes vacío, sin rumbo, sin respuestas, pregúntate, ¿a quién amo? ¿Por quién sería capaz de levantarme una vez más? Y si no tienes a nadie en mente, comienza contigo. Mírate con más compasión. Trátate como tratarías a quien más amas. Porque el amor también empieza allí, en el reconocimiento de tu valor incondicional. Y antes de continuar, déjame hacer un pequeño paréntesis que nace del corazón. Si estas palabras te acompañan, si algo de esto ha hecho eco en ti, suscríbete al canal. No por algoritmo, sino para seguir construyendo este espacio de profundidad juntos. Este rincón de almas que no tienen miedo de mirar hacia adentro. Y si puedes, comparte un pensamiento tuyo en los comentarios, porque tu voz también puede ser la chispa que encienda otra búsqueda. Volviendo al amor, recuerda esto. Aun cuando todo se derrumbe, mientras puedas amar incluso en silencio, incluso desde la distancia, tu vida tiene sentido. En medio del caos, cuando parece que todo lo que te definía se ha derrumbado, tus planes, tus vínculos, tu salud, tu seguridad, hay algo que nadie puede arrebatarte. Tu libertad interior. Esa es, según Frankl, la última de las libertades humanas. Y es precisamente cuando todo lo externo se ha ido que su poder se revela con mayor claridad. La libertad interior no es la de hacer lo que uno quiera. Es más profunda. Es la capacidad de elegir cómo responder ante lo que no se eligió. Es poder decidir, incluso en las condiciones más terribles, si te vas a rendir o vas a resistir. Si te conviertes en víctima de tu historia o en autor de una nueva página. Frankl lo dijo con crudeza y esperanza. A un hombre le pueden quitar todo, excepto una cosa. La última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. No importa si estás en una celda, en un hospital, en una relación rota, en medio del desempleo o del vacío. Tú aún puedes decidir cómo mirar eso. ¿Qué significado le das? ¿Qué parte de ti eliges cultivar? Esto no es fácil. Elegir la actitud correcta cuando todo duele es uno de los mayores actos de valentía humana. No se trata de positivismo vacío, se trata de afirmación profunda, de decir, sí, esto me duele, sí, esto me pesa, pero no voy a dejar que me destruya por dentro. Voy a tomar este dolor y convertirlo en una respuesta, aunque sea silenciosa, aunque nadie la vea. Esa respuesta es tuya, es tu dignidad, y nadie puede robártela si tú no la entregas. Esa es la base de la logoterapia, que incluso cuando no puedes cambiar la situación, aún puedes cambiarte a ti mismo en relación con ella. Y allí, justo allí, nace el sentido. Muchos han enfrentado catástrofes personales y han salido de ellas más humanos, más sabios, más empáticos. No porque el dolor los hiciera mejores, sino porque eligieron usarlo como maestro, no como verdugo. Esa es la libertad interior. Esa es la rebeldía más sagrada que existe. No dejar que las circunstancias te definan por completo. Cuando todo te empuja a odiar, eliges amar. Cuando todo te empuja a rendirte, eliges resistir. Cuando todo te empuja al silencio, eliges hablar tu verdad. No porque sea fácil, sino porque es lo correcto. Y eso, amigo o amiga que escuchas, es lo que te hace verdaderamente libre. Aún dentro de ti hay algo intacto. Una luz que no se apaga. Una voluntad que no se quiebra. Una respuesta que solo tú puedes dar. Pocas cosas nos confrontan tanto como el sufrimiento. Nos pone de rodillas, nos arranca certezas, nos obliga a mirar de frente lo que no queremos aceptar. Y sin embargo, Viktor Frankl fue capaz de afirmar algo que a primera vista parece impensable, que el sufrimiento, si se enfrenta con dignidad, puede convertirse en fuente de sentido. No estamos hablando de glorificar el dolor ni de buscarlo. Frankl jamás defendió eso, pero sí observó algo esencial, que cuando el sufrimiento es inevitable, tenemos la posibilidad, la libertad de responderle con una actitud que lo transforme. Y esa respuesta no solo nos cambia por dentro, también le da un nuevo significado a la herida. Él mismo lo vivió en los campos de concentración, donde fue testigo de cómo algunos hombres y mujeres, privados de todo, aún eran capaces de consolar a otros, de compartir su último trozo de pan, de elegir morir con dignidad,
antes que vivir traicionando sus valores. No porque no sintieran miedo o dolor, sino porque encontraron algo por lo que valía la pena resistir. La clave está en esta frase. El hombre está dispuesto y es capaz de soportar cualquier cómo si encuentra un para qué. Y ese para qué puede ser una persona amada, una misión inconclusa, un compromiso consigo mismo, o incluso la decisión de no permitir que el dolor lo convierta en alguien que no quiere ser. Muchos de nosotros, cuando sufrimos, nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero la logoterapia cambia la pregunta. No es ¿por qué?, sino ¿para qué? No como una fórmula mágica que borre el dolor, sino como una manera de elevarlo, de descubrir que, incluso en la noche más oscura, puedes encender una vela. Una sola, y esa vela basta para desafiar la oscuridad. Este tipo de sufrimiento transformado es lo que ha dado origen a las historias más poderosas de humanidad. Personas que perdieron a sus seres queridos y crearon fundaciones para ayudar a otros. Individuos que, tras una enfermedad incurable, se dedicaron a inspirar a quienes estaban por rendirse. No porque dejaran de sufrir, sino porque encontraron sentido en medio del sufrimiento. Y tal vez tú ahora estás pasando por un momento así. Uno que nadie entiende del todo, uno que no puedes explicar con claridad. No estás solo. Lo que sientes es válido. Y aunque no lo creas, esa herida puede ser la raíz de una nueva visión de ti mismo. Un antes y un después. No podemos evitar todo el sufrimiento, pero sí podemos decidir que no será en vano. Que si hemos de sufrir, lo haremos con dignidad. Que si hemos de perder, aún en la pérdida elegiremos el amor. Que si hemos de caer, lo haremos sabiendo que incluso el suelo puede enseñarnos a levantar el alma. Vivimos en una época en la que muchos tienen todo, y aún así no tienen nada. Todo, en términos de acceso, velocidad, estímulos. Nada, en cuanto a dirección, propósito, significado. Este es uno de los grandes diagnósticos de Viktor Frankl. El ser humano moderno sufre no tanto por falta de placer, sino por falta de sentido. Por eso habló del vacío existencial. Este vacío no se llena con entretenimiento ni con distracciones. Al contrario, entre más intentamos anestesiarlo con ruido, más profundo se vuelve el silencio interior. Y es en ese silencio incómodo, inquietante, revelador donde empieza la verdadera búsqueda. Frankl observó que ese vacío surge cuando el ser humano ha perdido el instinto de lo que debe hacer y el impulso de lo que quiere hacer. Y en esa encrucijada queda paralizado. ¿Y ahora qué?, se pregunta. Pero lo que pocos se atreven a decir es que el sentido de la vida no se da, se asume, se acepta con responsabilidad, se construye a través de compromisos concretos. Aquí está la otra cara de la moneda. El sentido no es posible sin responsabilidad. No basta con preguntarse qué es lo que uno quiere recibir del mundo. Hay que preguntarse también, ¿qué quiere el mundo de mí? ¿Qué esperan los demás de mí? ¿Qué espera la vida de mí en este instante, con estas circunstancias, con estos talentos, con estas heridas? El sentido de la vida no está escondido en algún rincón lejano. Está presente en cada decisión libre que tomas con responsabilidad. Cada vez que decides no evadir, no mentirte, no traicionarte. Cada vez que asumes que tienes algo valioso que dar, por pequeño que parezca. Y esta responsabilidad, aunque pesa, también libera, porque te convierte en el protagonista de tu historia. Frankl hablaba de que en vez de una estatua de la libertad en la costa este de Estados Unidos, debería haber una estatua de la responsabilidad en la costa oeste, porque la verdadera libertad no es hacer lo que te da la gana. Es tener la madurez de responder ante la vida con integridad, incluso cuando nadie te obliga. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que muchos de nosotros empezamos a sanar en el momento en que dejamos de preguntarnos cómo llenar nuestro vacío y comenzamos a preguntarnos qué podemos ofrecer a otros desde él. Porque la responsabilidad te ancla, te vuelve real, te despierta. Estás aquí, ahora, y la vida te hace una pregunta. ¿Cuál? Eso solo tú lo sabes, pero responderla es tu tarea. Nadie más puede vivir tu vida. Nadie más puede encarnar tu historia. Nadie más puede ser tú. Y llegamos al final, que no es un cierre, sino una apertura. Porque si has llegado hasta aquí, es porque hay en ti una pregunta viva. Y toda pregunta auténtica es una puerta, no hacia una respuesta inmediata, sino hacia una transformación profunda.
Viktor Frankl sobrevivió al infierno del Holocausto. Perdió a su esposa, a sus padres, a su país, a su profesión. Lo perdió todo, menos una cosa: su capacidad de elegir, de mirar el horror a los ojos y aún así decidir responder con dignidad, de no odiar, de no hundirse en la desesperanza, de seguir amando a quien ya no estaba, de seguir hablando de humanidad cuando había visto lo más inhumano. ¿Y cómo pudo hacerlo? Porque comprendió algo que está al alcance de todos, pero que muy pocos se atreven a ver: que el verdadero sentido no se impone desde afuera, sino que se revela en la forma en que tú eliges vivir, incluso cuando la vida te despoja de todo. Esta es la victoria final del ser humano: la capacidad de tomar el sufrimiento y volverlo entrega, de tomar el amor perdido y volverlo memoria sagrada, de tomar la soledad y volverla reencuentro, de tomar el fracaso y volverlo aprendizaje, de tomar cada instante, aunque sea el último, y decir: esto también tiene valor. No se trata de negar el dolor, se trata de enfrentarlo con los ojos abiertos, de preguntarte: ¿qué espera la vida de mí ahora, precisamente ahora, cuando nada tiene sentido? Y responder con tu voz, con tus actos, con tu presencia, porque incluso cuando no sabes la respuesta, tu sola decisión de buscarla ya tiene valor. Frankl decía que el hombre no inventa el sentido, lo descubre. Y lo descubre cuando deja de buscarlo como un derecho y empieza a ofrecerse a la vida como una respuesta. Cuando dice: no me rindo. Estoy herido, pero sigo caminando. Estoy perdido, pero sigo buscando. Estoy solo, pero aún puedo amar. Ese es el ser humano elevado. No el que evita el sufrimiento, sino el que lo trasciende. No el que siempre entiende todo, sino el que elige vivir con coraje incluso en la incertidumbre. No el que tiene todas las respuestas, sino el que vive como si su vida fuera, ella misma, una respuesta al dolor del mundo. Y entonces, todo cambia, porque ya no necesitas que otros te validen. Ya no te define la ausencia ni el aplauso. Te define tu capacidad de seguir respondiendo, de seguir amando, de seguir eligiendo con el corazón, incluso en el silencio. Allí, en ese punto íntimo donde solo tú sabes lo que estás enfrentando, donde nadie más puede vivir tu historia, allí está el sentido. No como promesa futura, sino como elección presente. Tú eliges qué hacer con lo que te pasó. Tú decides si esa herida será una cicatriz o una excusa. Tú decides si cada día es un castigo o una oportunidad. Y si decides que vale la pena, entonces ya has vencido. No porque todo esté bien, sino porque tú estás dispuesto a ser verdadero, a vivir, incluso cuando duele, a amar, incluso cuando te fallaron, a creer, incluso cuando has perdido. Esa es la libertad interior. Ese es el sentido. Esa es la victoria. Y nadie, absolutamente nadie, puede quitártela. Gracias por llegar hasta aquí. Nos reencontramos en la próxima búsqueda. Tu historia continúa.